Un gusto, Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Muchas gracias por recibirnos virtualmente. Gracias a ustedes. Bueno, imagino que son días de mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo explicaría? Bueno, primero contarle que la política online, nosotros es un medio de Argentina, pero tenemos redacción en España y en México también, con lo cual venimos cubriendo el proceso electoral ecuatoriano de cerca y en los tres medios. ¿Cómo le explicaría a nuestros lectores, digamos, la situación actual del proceso electoral después de todo lo que ha pasado post elección de primera vuelta? Bueno, una evaluación de cómo fue la jornada y la preparación del proceso electoral en el Ecuador. Nosotros consideramos de que fue un proceso exitoso, así lo afirman los informes preliminares de las misiones de observación que posterior al día de las elecciones entregaron al Consejo Nacional Electoral. Hace mucho tiempo hemos visto que el sistema informático del Consejo Nacional Electoral ha sido cuestionado, pero en este último proceso electoral salió limpio, el sistema funcionó, nosotros trabajamos con la asistencia técnica de especialistas internacionales que aportaron la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Unión Europea, Naciones Unidas, aportaron con los mejores expertos para trabajar en la preparación sobre todo en esta parte más sensible del proceso electoral. Las otras etapas en los simulacros, en la preparación también de todos los procesos para llegar al día de las elecciones fueron trabajados con mucha, a pesar de la crisis económica y a pesar de los tiempos cortos que tuvimos, trabajamos con mucho compromiso y los resultados se dieron de tal manera. Quedando pendiente, aunque nosotros estamos ya por cerrar la definición de quién va a segunda vuelta, como entre la definición entre el segundo y el tercer puesto, estamos ya saliendo, estamos a punto de concluir, y que esta situación de un acuerdo político que se presentó entre los dos candidatos, Yacu Pérez y el señor Guillermo Lasso, no ha pasado el requerimiento del señor Yacu Pérez. Sin embargo, el conteo y el procesamiento de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral están a punto de cerrarse, faltando solamente un acta por procesar que viene del exterior y que por cuestiones climáticas lamentablemente no han llegado en los tiempos previstos. Pero en su marco general el proceso ha sido limpio. Lo hemos trabajado junto a las organizaciones políticas, la observación internacional, antes del día de las elecciones, durante las elecciones, y todavía seguimos antes de proclamar los resultados definitivos, que esperamos que sea en los próximos días. Presidenta, en la previa de las elecciones, el candidato Andrés Arauz ponía alguna especie de reparo o alguna crítica al Consejo Nacional Electoral por la transparencia que para ellos estaba cuestionada, y después ahora Yacu Pérez también está teniendo mucha crítica respecto de cómo ha sido el conteo o porque se ha rechazado los planteos que le estaba haciendo. ¿Por qué estuvo, tanto en la previa como en el durante y ahora, tantos cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral? ¿A qué lo adjudica? Bueno, los discursos políticos de los candidatos siempre van en mirar, en cuestionar una preparación, en este caso del proceso electoral. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos nosotros evidencias con las que justifiquen esos discursos políticos. Se ha dado trámites, ha procesado todo lo requerido dentro de lo que sigue el debido proceso, dentro de lo que mandan los reglamentos y el código de la democracia, y hasta ahora no han demostrado de forma fehaciente lo que en algún momento han afirmado. Y lo digo, nuevamente reitero, los organismos internacionales, las misiones de observación, al contrario, han felicitado sobre la limpieza del proceso electoral. Se hace complicado el proceso de definiciones. Usted decía, falta un acta y ya se tiene que empezar a definir quiénes van a participar en la segunda vuelta. Se hace más complicado con el movimiento indígena que apoya a Yacu Pérez movilizado. Arrancaron una marcha el 17 de febrero y van a terminar el 23. ¿Complica eso? ¿Es un factor, lo consideran un factor de presión? No,
Bueno, hemos tenido presiones de todo tipo durante todo el año de preparación del calendario electoral, pero nosotros siempre hemos respondido enmarcados en la ley y en la Constitución y garantizando que el proceso se cumpla dentro de las fechas previstas. La movilización del movimiento indígena de Pachacuti para apoyar a su candidato es válida, está dentro de las garantías de la democracia, en la libre expresión. Ellos se han comprometido, inclusive el candidato, a hacer una marcha pacífica, que no van a permitir infiltrados de tal manera que puedan manchar esta legítima reclamo que hacen dentro de lo que les corresponde hacer. Nosotros no vemos como un obstáculo porque estamos siguiendo los procesos tal cual fueron planificados y avanzaremos de la misma manera. Lo que sí nos preocupa es de que cualquier situación pueda entorpecer la realización de la segunda vuelta en las fechas planificadas y la posición de las autoridades según cómo manda la Constitución. Como institución vamos a defender que los plazos se cumplan, que las actividades planificadas se desarrollen con normalidad y obviamente sin afectar los derechos que tienen los sujetos políticos de interponer todos los recursos que sean necesarios para concluir con cada una de las etapas. ¿Usted cree que podría pasar algo que haga que no se desarrollen las elecciones el 11 de abril? ¿Podría pasar alguna situación puntual? Sí, tengo mis preocupaciones porque no sería la primera vez que se intenta boicotear de alguna manera el proceso de elecciones. Ya lo vivimos con un partido político, con un candidato que quiso ser parte como participar como candidato sin cumplir los requisitos y el código de la democracia. Luego tuvimos que de parte de ese mismo partido político intentaron entorpecer la inscripción y la impresión de las papeletas de parlamentarios andinos, que lo logramos y el mismo Tribunal Contencioso Electoral de alguna manera ha manifestado en su sentencia de que los recursos que interponían dentro de sus derechos ya sobrepasaban los límites de lo que corresponde hacer a una organización política, poniendo en riesgo en esto, de que vayan en primera vuelta de la elección de parlamentarios andinos. Esperemos que eso no suceda. En todo caso, también es parte de nuestra responsabilidad, y en este caso del Tribunal Contencioso Electoral, dar trámite con agilidad, con eficiencia, cualquier recurso que se interponga, siempre calculando lograr cumplir con la fecha del 11 de abril. ¿Cuál fue el candidato que hizo eso? ¿Se puede saber? Bueno, la primera situación que vivimos fue con el candidato Álvaro Noboa, que interponían recursos y que nosotros tuvimos que resolver en sede administrativa, luego en sede jurisdiccional. De la misma manera sucedió con las candidaturas de parlamentarios andinos. En su momento, cuando se dio ese acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez para realizar un nuevo conteo, lo que cuestionó el candidato Andrés Arauz, al ser el que salió primero en las elecciones de la primera vuelta, es que no haber sido convocado, que tendría que haber sido parte de un acuerdo que habían incorporado al Consejo Electoral y a la OEA. ¿Considera que fue tal vez un poco desprolijo? ¿Se lo llamó? ¿Por qué no se lo convocó en caso de que no se lo haya convocado? Primero, el día en que los dos candidatos, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, se sentaron a conversar, no fue una actividad convocada ni organizada por el Consejo Nacional Electoral, porque esto tiene que ver con acuerdos políticos y circunstancias en los que ellos decidieron dialogar y sentarse frente a frente, y pidieron al Consejo Nacional Electoral facilitar las instalaciones, y también pidieron la posibilidad de que la OEA esté presente. Nosotros lo que hicimos es facilitar, porque este es nuestro rol, pero no fue un planteamiento, porque los acuerdos políticos no tienen nada que ver con el desarrollo y la implementación de un proceso electoral. Nosotros operativizamos elecciones, garantizamos que sean con absoluta transparencia, con absoluta imparcialidad, y eso es lo que nosotros hicimos. Luego, por eso es que estos acuerdos que se llegaron en un día fueron cambiando, fueron tomando otras posiciones en el que el Consejo Nacional Electoral nada tiene que ver, y lo que hicimos es dar paso dentro del marco de lo legal, el requerimiento del candidato Yacu Pérez,
como reclamación, cumpliendo con los requisitos, para poder dar trámite a la posibilidad o al pedido de apertura de urnas, por el cual yo voté a favor, pero lamentablemente no prosperó, y aunque se dio trámite, no prosperó y no se dio paso a este pedido. Entonces, nosotros nos enmarcamos en lo estrictamente procedimental, legal y constitucional, más allá de los pactos o acuerdos que puedan tener los candidatos. ¿Cuánto se mete en el trabajo del Consejo Nacional Electoral la polarización política que hay en el país? Porque cuando escuchás al espacio de Andrés Arauz o al espacio de Rafael Correa, hay como mucho cuestionamiento. Bueno, en la previa había como más sospechas, después hubo algunas críticas respecto a esto que le estaba comentando, y ahora está Yacu Pérez diciendo que hubo una mano, en su momento decía que había una mano desde Bélgica haciendo alusión a Correa, después que había un pacto entre los partidos políticos para dejarlo afuera de la segunda vuelta. Bueno, ¿cuánto hay cuánto interfiere esa pelea, esa narrativa más confrontativa en el trabajo del Consejo Nacional Electoral? Es cierto que estas narrativas y este posicionamiento de alguna propuesta o de un criterio de uno u otro candidato afecta en el desarrollo de un proceso electoral que lo que busca es tener resultados al final limpios y transparentes, como hemos hecho. En esto lamentablemente también incide las noticias falsas que circulan, sobre todo en redes sociales, de datos inexactos. Bueno, la desinformación lamentablemente es parte de que la ciudadanía empiece a tener dudas. Sin embargo, de ello, este Consejo Nacional Electoral está dispuesto a que todas las denuncias que se puedan presentar, todas las dudas que se puedan presentar, sigan el debido proceso, ya sea a través de una auditoría, ya sea a través de la observación, la participación de los mismos actores políticos, y vayan constatando y vayan demostrando lo que aseveran, o vayan, nosotros sigamos dando resultados a la ciudadanía. En ese sentido, sí tiene incidencia. En todo caso, los resultados que nosotros proclamamos tienen la garantía de que el procesamiento de los resultados, cuando se abren urnas para atender aquellas actas que el mismo sistema identifica con inconsistencias o con novedades, han participado los delegados de las organizaciones políticas, los observadores internacionales, los nacionales. Todo lo que está haciendo y hemos avanzado hasta ahora no tiene nada que ver con las denuncias que políticamente son válidas y lo expresan en los diferentes medios de comunicación. Presidenta, le hago la última y le agradezco mucho por este tiempo. Ahora, como para entender el proceso y me voy a volver al principio, ¿no? Se va a terminar de procesar todas las actas, va a quedar un resultado que va a definir quién va a competir con Andrés Arauz, en este caso, en la segunda vuelta del 11 de abril, y se abre una instancia de apelaciones, ¿es así? Así es, nosotros esperamos, nos falta una sola acta en este momento del diálogo, de ser procesada, viene de Estados Unidos. Esperamos que llegue en las próximas horas, todo depende de la logística, y una vez que nosotros proclamemos los resultados ya oficiales y definitivos, las organizaciones políticas tienen el derecho de impugnar esta resolución en sede administrativa, es decir, ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Y una vez que nosotros respondamos y demos trámite a este pedido, si ellos no están de acuerdo con nuestro pronunciamiento, pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral, y es donde se agotarían todas las instancias para nosotros poder cerrar todos los casos y proceder ya a trabajar junto con el equipo técnico, aunque ya lo estamos haciendo para las elecciones del para la segunda vuelta, que sería el 11 de abril. Entonces, sí tienen esas opciones, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, tener la posibilidad de interponer recursos. Como autoridad, máxima autoridad electoral, ¿cuál es su principal temor de cara a la segunda vuelta? Bueno, que no se cumpla con las fechas previstas. Por eso, en todo caso, está nuestra responsabilidad como institución dar trámite de forma eficiente en los tiempos previstos. Tendremos que redoblar esfuerzos para evacuar todos los recursos que se puedan interponer, y de esa manera llegar con los tiempos a realizar la segunda vuelta y cumplir con el mandato constitucional de de posesionar autoridades el 14 de mayo, Asamblea Nacional, y el 24 de mayo al nuevo presidente de la República.
Presidenta, muchísimas gracias por este tiempo con la política online y bueno, ojalá que podamos conversar sin ningún tipo de problemas respecto al proceso electoral. Muchas gracias. Ojalá que sí. Un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Abrazo grande.